un privilegio de saludarles, queridos hermanos. Les habla el doctor y pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo para ustedes desde Valencia, España. Estamos transmitiendo este sermón a pedido del pastor Joel Gómez Alvarado, a quien tuvimos el gusto de conocer en México. Fue nuestro alumno en la Universidad Lindavista. Y el sermón está dirigido en forma particular para los hermanos del distrito Mérida 60 de la Asociación del Mayab en la ciudad de Mérida, en México. Pero también para los miles de personas que verán este sermón a través de todo el mundo y a través de las redes sociales. Quisiera invitarlos en primer lugar a orar, a inclinar nuestros rostros para invocar la presencia del Señor para lo que vamos a hablar. Amado Padre, quisiéramos invitar que tú estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija para que lo que llevamos de decir pueda ser dirigido por ti, para que tú en tu sabiduría nos des discernimiento y nos permitas entender el mensaje que procuramos transmitir en tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. El sermón se titula A Dios orando y con el mazo dando. Seguramente escucharon esa frase más de alguna vez. Seguramente la han usado muchas veces. Yo solía escucharla en casa porque la repetía mucho mi abuela, con quien nos criamos, y solía decirlo con mucha convicción: a Dios orando y con el mazo dando. ¿De qué trata? Trata de algo que en estos días está siendo lo más común, que es apelar a la oración. Nos gusta creer que la oración responderá todas nuestras inquietudes, pero solemos olvidar que hay una dinámica en la oración que debe ir acompañada de una unión entre lo humano y lo divino, que no comprometa la soberanía de Dios por un lado y la libertad del ser humano por otro lado. Tiene que haber en la oración un equilibrio entre lo que Dios es y lo que el ser humano es. En otras palabras, cuando oramos, tenemos que tener conciencia que hay un límite entre lo que Dios es y lo que nosotros somos, entre la soberanía divina y la libertad humana. Jack Riemer, un teólogo judío contemporáneo, escribió: no podemos rogarte simplemente, oh Dios, que termines las guerras. Sabemos que creaste el mundo de tal modo que el hombre debe encontrar su propio camino hacia la paz dentro de sí mismo y con su vecino. No podemos rogarte simplemente, oh Dios, que termines con el hambre. Ya nos has dado los recursos con los que se alimentaría todo el mundo si solo los usáramos con sabiduría. No podemos rogarte simplemente, oh Dios, que destierres los prejuicios. Ya nos has dado ojos con los que veríamos lo bueno en todos los hombres si solo lo usáramos correctamente. No podemos rogarte simplemente, oh Dios, que termines con la desesperación. Ya nos has dado el poder de derrumbar y reconstruir los barrios pobres y dar esperanzas si solo usáramos nuestro poder con justicia. No podemos rogarte simplemente, oh Dios, que termines con las enfermedades. Ya nos has dado una mente clara con la cual buscar las curas y remedios si solo las usáramos en forma constructiva. Por lo tanto, te rogamos, oh Dios, nos des la fuerza, determinación y voluntad para hacer en lugar de solo orar, para hacer en lugar de solo desear. Estas palabras escritas por el teólogo judío Jack Riemer de alguna manera sintetizan lo que quiero expresar en esta reflexión. Podemos estar de acuerdo o no con las ideas expresadas por este autor, pero al menos hay dos elementos que debería hacernos pensar. El primero,
Dios no nos da lo que nosotros podemos generar por nosotros mismos. Esta es una cuestión tremendamente importante. Porque cuando clamamos a Dios para que Él nos dé lo que nos corresponde hacer a nosotros, eso se llama presunción. Hacerlo de parte de Dios sería una acción irresponsable, pues Dios nos estaría enseñando a no ocupar los recursos que Él mismo nos ha dado. Y sucedería lo que sucede con quienes lo tienen todo, que finalmente se quedan sin nada, por el despilfarro de lo que tienen o la ociosidad en el uso de lo que tienen. En este contexto de esta pandemia humana, podríamos simplemente quedarnos en casa orando sin hacer nada. Y podríamos decirle a los médicos y a los científicos que se fueran solo a su casa a orar. Pero nadie en su sano juicio piensa eso. Al contrario, lo que hacemos quienes entendemos este concepto es pedirle a Dios que les dé sabiduría y discernimiento a quienes están abocados a buscar una cura para esta enfermedad y para tantas otras cosas que hay que resolver. En eso estaba pensando Pablo en algún momento cuando pedía que oraran por los gobernantes. No porque Dios quiera tomar decisiones por los gobernantes, sino porque Dios quiere influir en ellos en la medida en que lo permiten. ¿Queremos orar? Claro, tenemos que orar. Orar es entrar a la presencia de Dios para contarle nuestras inquietudes y nuestras aflicciones, pero no para hacer o pedirle a Dios que haga lo que a ti y a mí nos corresponde hacer. Por otra parte, en la oración se combinan dos elementos: la potencia y el poder de Dios por una parte, y la indefensión y la acción humana por otra parte. Somos indefensos, pero eso no significa que no podamos hacer algo. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Nunca, nunca a la inversa. Esto se esconde detrás de unas palabras extraordinarias que el apóstol Pablo ha escrito. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero repetir. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces es una paradoja. Pareciera ser una contradicción, un elemento contrario a los planteamientos de Dios. Pero lo que está planteando el texto es que cuando tú alcanzaste tu límite máximo, porque hiciste todo lo que tenías que hacer, entonces es hora de actuar a Dios. Entonces, cuando eres débil, cuando llegaste a tu límite, entonces eres fuerte, porque ahora le corresponde a Dios. Y Dios hará todo lo que tú y yo no podemos hacer, porque no tenemos las fuerzas, porque no tenemos las herramientas, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que es lo mismo que decir, llego a ser poderoso cuando he llegado al límite de mis fuerzas. En ese momento interviene Dios y actúa. No deberíamos caer en la presunción por una parte y esperar que Dios haga lo que nos corresponde, ni caer en una actitud de débil suponiendo de que no podemos hacer nada. No, tenemos que buscar un equilibrio. Lo que te corresponde hacer a ti, no lo hará Dios por ti. Fui profesor universitario por muchos años. Y en todo ese tiempo vi a docenas de jóvenes fracasar por su desidia. Muchos ciertamente oraron, pero estaban esperando que Dios hiciese todo, mientras ellos se quedaban sentados sin hacer nada. ¿Han visto eso? Gente que le falta trabajo y se queda solo orando. Gente que tiene problemas matrimoniales y se queda solo orando. Gente que está enferma y se queda solo orando. No es suficiente. Necesitamos entender que hay cosas que tenemos nosotros que hacer,
que Dios no hará por nosotros. En mi experiencia cristiana, como cristiano, como líder religioso, como pastor, como teólogo, como profesor universitario, he visto a cientos y cientos de cristianos desfallecer mientras oran, esperando que Dios haga lo que les corresponde hacer a ellos. Eso es simplemente presunción. Recordemos a Abraham. Dios envió a Abraham desde su tierra a un lugar extraño y simplemente le dijo: levántate, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y si ustedes se preocupan del texto, fíjense que el texto implica una acción. Dios le dice: levántate. No le dice: yo te voy a levantar. No, levántate, esa es una acción tuya. Y luego le dice: recorre a la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Eso es lo que hace Dios, Él se la da. Pero ¿quién tiene que levantarse y recorrer la tierra? Abraham. Entonces el patriarca, dice la Biblia en Génesis 3, 17 y 18, removió su tienda y fue a vivir al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Abraham podría haberse quedado tranquilo, esperando que Dios hiciese todo. Total, el problema es de Dios, como muchos lo suponen. Pero él hizo su parte. Fíjense que en la Biblia en 113 ocasiones se repite la expresión levántate. En varias ocasiones Jesús, antes de sanar a alguien, le dijo simplemente levántate. Es decir, haz lo que tú puedes hacer, levántate. Hoy nos hace falta pensar en el levántate. Levanta la frente y camina. Orar a Dios para que resuelva problemas que nosotros podemos enfrentar por nosotros mismos no solo es absurdo, sino que nos convierte en niños mimados. Tal como he visto a través de las redes sociales, yo no tengo televisión, así que me informo a través de YouTube o a través de algunos programas transmitidos a través de YouTube. Y he visto gente en algunos países, especialmente latinos, no respetando la cuarentena, actuando como si a ellos nunca les va a pasar nada, viviendo una vida totalmente irresponsable. Y estoy seguro que si les llega a pasar algo, van a ser los primeros en clamar a Dios, invocar a Dios y reclamar a Dios. ¿Dónde estabas, Dios, cuando yo te necesitaba? Y simplemente lo que tenían que haber hecho es quedarse tranquilos, hacer lo que tenían que hacer, en este caso guardar la cuarentena, seguir las instrucciones de los médicos, aceptar de que no tienes todas las respuestas y que tienes que aprender que hay cosas que tienes que hacer tú y que nadie va a hacer por ti. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esa doctrina absurda de una fe que no vaya acompañada de acción. No es eso lo que enseña la Biblia. No es fe pretender el favor de Dios sin cumplir algunas condiciones, sin hacer algunas cosas que tienes que hacer tú. Es presunción cuando tú crees que la fe se basa solo en lo que Dios hace. Dios ciertamente hace, pero nunca hace lo que a ti te corresponde. Si vas al médico y te dice usted tiene coronavirus, quédense en su casa, aíslese, tome líquidos, tome vitaminas, haga caso, siga las instrucciones para que no se enferme, nadie en su sano juicio se pone a discutir eso y le dice, no, yo me voy a quedar solo orando y voy a seguir haciendo lo que hago todos los días. Eso es presunción. Pero mucha gente lo hace. Y luego culpa a Dios cuando la responsabilidad ha sido mía. En la Biblia lo que se observa con claridad es una unión entre lo divino y lo humano.
Y muchas de las victorias que están presentadas en la Escritura, tan vigente el concepto de la unión entre lo divino y lo humano, como en el caso de Abraham. ¿Abraham cumplió la promesa de Dios? Claro, pero él hizo su parte, se levantó, deshizo su carpa, caminó, hizo el esfuerzo, llegó y luego el Señor cumplió. Mucha gente profesa tener mucha fe en Dios y oran, solo oran y no hacen nada más. Yo les digo a esa gente que dice que no necesito, como alguien me dijo, yo no necesito, doctor, a un psicólogo. Está bien, le digo yo. Cuando tengas un ataque de ansiedad, quédate orando, solamente orando. Cuando tengas algún problema de salud mental, quédate orando. O dicho de otra forma, si tienes un problema del corazón, tienes un ataque cardíaco, ¿por qué no te quedas orando? ¿Por qué llamas al médico? ¿No es eso falta de fe? O si se te echa a perder el carro, ¿por qué no dejas el carro ahí, te pones a orar y le dices, Dios, tú tienes poder? Bueno, arréglame el carro. ¿Por qué si un día a ti te faltan recursos, no te quedas en tu casa orando y decirle, Señor, tráeme comida a la casa? Y si le escuchamos decir eso a alguien, sonreímos, porque sabemos que eso no es correcto, porque eso es presunción. Tiene que haber una relación entre lo que oramos y lo que hacemos. ¿Cuándo actúa Dios? Cuando lo que tú has hecho es lo máximo, ya no puedes hacer más, llegaste a tu límite y ahora Dios dice, ahora me toca a mí, porque donde tú has acabado tus fuerzas, comienza a obrar mi poder y yo tengo que hacer y puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Muchas personas actúan de manera presuntuosa y lamentablemente a esa presunción le llaman fe. La oración de fe nunca se pierde, porque Dios siempre escucha las oraciones. Pero pretender que mi oración va a ser siempre respondida de la forma en que yo quiero y de la manera exacta en que yo quiero, eso es presunción. Si pedimos a Dios, cuando oramos, entramos delante de la presencia de Dios. Si entramos delante de la presencia de Dios, entonces debemos entender quién es Dios. A veces siento que algunas de nuestras oraciones suenan a mandatos imperiosos, similares a los de un niño. Yo tengo un nieto que cumplió 5 años y una nieta que está por cumplir 2 años. Yo veo a mi nieto de 5 años cuando él quiere algo. Habitualmente no lo pide, lo ordena. Porque los niños creen que tienen que darle todo lo que pidan. Veo a mi nieta de 2 años, la cara de frustración que pone y la actitud que hace y los gestos cuando no se está haciendo lo que ella quiere. ¿Y qué hacen los padres sabios? Le dicen no, te amo, pero no, porque no lo necesitas, porque no te va a hacer bien, porque no. Y no da mucha explicación, porque no le puedes explicar muchas cosas a un niño de 5 años, menos a uno de 2. Y nosotros, niños presuntuosos, hacemos unos berrinches frente a Dios y esperamos que Dios conteste de la forma en como yo quiero que conteste exactamente. Y además, sin hacer lo que nos corresponde hacer. Yo recuerdo a una muy buena amiga que se quedó soltera, inteligente, bella, una persona cristiana, que se quedó sola. Y se dedicó durante muchos años a orar y a orar y a orar. Y solía decir que Dios le iba a responder la oración para que ella encontrara un marido y que Dios le iba a llevar al marido a su propia casa. Y aparte de orar, no hizo ninguna cosa. No salió a conocer gente, no se vinculó en actividades donde pudiera conocer a un futuro esposo. Ella oraba para que Dios le llevara a alguien a su casa.
nos reíamos de ella. En realidad nos reíamos pero con tristeza porque sabemos que eso no resulta. No asistía a los campamentos o congresos de jóvenes, no se integraba con actividades donde pudiera conocer a otras personas. No, su vida giraba en torno a su trabajo, los cultos formales donde normalmente iba simplemente de espectadora, como mucha gente va. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántas personas están esperando que Dios haga por ellos lo que no se animan nunca a comenzar o a hacer por ellos mismos? Cuenta la historia de Carlyle, un gran escritor inglés. Cuando terminó una de sus obras capitales, que en ese tiempo se escribía a mano, se la prestó a un amigo para que la leyera, la única copia que tenía. Pero la sirvienta de su amigo, sin saber de qué se trataba ese montón de papeles, un día, queriendo encender la chimenea, tomó esa obra y hoja a hoja la echó a la chimenea y la quemó. El amigo se demoró un montón en acercarse a su amigo para contarle a Carlyle que la obra la había quemado la sirvienta. Cuando Carlyle se enteró, no se desanimó, ni se vino abajo como podría esperarse. Tampoco se dirigió a Dios en una oración suplicante de ayuda para buscar que sucediera un milagro, que de las cenizas surgiera la obra que había sido quemada. Simplemente, al otro día, muy temprano en la mañana, se puso a escribir de nuevo. Y al cabo de varios meses, de forma lenta, escribiendo a mano, hoja por hoja, reglón por reglón, sílaba por sílaba, logró terminar su obra. ¿Qué habrían hecho algunos? Yo conozco a algunos que se habrían quedado orando. Grupos de oración para que Dios haga un milagro con esa obra. Carlyle es una tremenda lección. No podía hacer más que volver a empezar y pedirle a Dios, porque era un creyente, que le diera fuerza para poder trabajar, para poder reconstruir la obra que había sido quemada. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti, querido hermano? Pues simplemente que confiemos en Él y que hagamos por nosotros mismos lo que nos corresponde hacer. ¿Te falta trabajo? Pues haz de la búsqueda de trabajo un trabajo. Y el resto, déjaselo al Señor. ¿Estás enfermo? Bueno, consulta a un médico, sigue las instrucciones del médico, que para eso Dios le ha dado inteligencia, y el resto, déjaselo a Dios. A mí me escribe mucha gente diciendo, doctor, yo quisiera escribir un libro igual que usted, póngase a escribir. Los libros se escriben frase a frase, palabra a palabra. Yo estoy orando a Dios, me dijo una señorita en Perú, para que Dios me dé la inspiración para escribir un libro. Yo le dije, la inspiración no llega, la inspiración se busca. Y se busca leyendo, investigando, trabajando. ¿Qué espera Dios? Que hagas lo que tienes que hacer. Estamos en una pandemia mundial. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Dejen de lamentarse. Y se los digo en serio, deja de lamentarte, querido hermano. No hemos anunciado por siglos que al final de los tiempos esto iba a ocurrir. Entonces deja de lamentarte. Empieza a mirar con fe, con confianza, con tranquilidad el tiempo que estamos viviendo. Y haz lo que tienes que hacer. Confía en el Señor. El Señor sabe, el Señor ve, el Señor escucha. Dios sigue siendo todopoderoso, aunque tú y yo no entendamos de pronto el accionar de Dios. ¿Qué es orar? Orar no es clamar, no es gritar. Orar no es suplicar, no es pedir. Orar es simplemente descansar en Dios.
es entrar a la presencia del Señor y dejar nuestros problemas en sus manos. Pero se descansa en el Señor cuando hemos hecho nuestra parte, cuando nos corresponde hacer a nosotros. Cuando un agricultor se hace cargo de un campo, no se arrodilla a orar solamente y luego espera calmado a que la tierra produzca su fruto. No, primero desbroza el terreno, es decir, quita todas las malezas, los árboles, las cosas que no están sirviendo, las piedras las quita, es desbrozar. Una vez que ha limpiado, ara el terreno. Finalmente planta la semilla. Luego cuida las plantas. Y finalmente le pide a Dios que lo dirija en todo el proceso para hacer bien su trabajo y lo acompañe a hacerlo. Dios te da bendiciones, pero tú tienes que hacer algo. Dios te ha dado inteligencia, úsala. Dios te ha dado dones, talentos, úsalos. Dios te ha dado capacidades, úsalos. Yo creo en los milagros, sí, creo que son soberanía de Dios y a través de la historia han ocurrido muchas veces y podría dar testimonio en mi vida de cuántas veces he visto milagros. Yo creo en situaciones providenciales, como se lo decía alguien el otro día, me dijo, Miguel Ángel me llegó por casualidad. Yo dije, yo no creo en las casualidades, yo creo en la providencia. De alguna forma Dios proveyó para que esto ocurriera. Yo creo en eso, pero no creo en la presunción. No creo que debamos orar sin hacer. Orar y actuar es lo que Dios espera. A Dios orando y con el mazo dando. De otra forma, la oración solo sirve de monólogo y paliativo psicológico y no tiene el efecto que Dios espera que tengamos. ¿Qué es la oración? Entrar a la presencia de Dios para descansar en Dios y luego salir y trabajar y hacer lo que hay que hacer. Tomar los medicamentos, seguir las instrucciones, portarse adecuadamente para que no te veas afectado por una situación que podrías evitar y así sucesivamente. A Dios orando y con el mazo dando. Seguramente habrán escuchado en estos tiempos difíciles mucha gente que llama a la oración. Sí, hay que orar, hermano, definitivamente. Pero ¿orar para qué? Para descansar en Dios, para gozarnos de la confianza que Dios nos provee al estar en su presencia y al decirnos, no te aflijas, no estás solo, yo estoy contigo. Aunque no entiendas lo que está ocurriendo a tu alrededor, no te aflijas, yo estoy contigo. Y luego sigue haciendo lo que tengas que hacer. Educa a tus hijos de la mejor forma posible. Haz todo lo posible y Dios hará por tus hijos lo que tú no puedes hacer. Haz tu trabajo de la mejor forma posible. Y el día en que falte, después de que tú hiciste todo lo posible, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Cuida tu salud lo más que puedas. Y si Dios desea, y si Dios lo quiere, habrá alguna situación milagrosa que pueda ocurrir, o tal vez no. Yo cuando hablo de esto y de esta forma, hay gente que reacciona diciendo, ay, pastor, pero usted no entiende. Claro que entiendo. Entiendo el dolor mucho más de lo que te imaginas. Entiendo la aflicción mucho más de lo que te imaginas. Pero entiendo perfectamente que nosotros los cristianos debemos dar ejemplo. Ejemplo de confianza, ejemplo de entereza, ejemplo de una actitud positiva, ejemplo de trabajo, ejemplo de hacer. Y no de quedarse en la casa lamentando porque nos está ocurriendo en el mundo lo que nos está ocurriendo. No, Dios, la religión, se trata de otra cosa. Se trata de tener una mirada del mundo distinta. La religión no cambia la realidad. La religión nos permite ver la realidad de un modo distinto. A Dios orando y con el mazo dando. Un abrazo, mis queridos hermanos de Mérida, México, y un abrazo a todos los que a través del mundo verán este sermón. Que Dios les bendiga,
Que el Señor les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.